7:24, continuamos en Ampliación de Noticias. Recibimos ahora a la congresista Luciana León de la bancada Concertación Parlamentaria. Muy buenos días, Luciana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Ricardo, Patricia. Buenos días. La ocasión pues es muy interesante. Hoy día presenta Luciana León a las 7 p.m. su libro Acuerdos Comerciales del Perú en el auditorio Carlos Ferreiros de la Cámara de Comercio de Lima. Va a participar el expresidente Alan García Pérez, habrán comentarios del exministro de Comercio Exterior y Turismo Alfredo Ferrero y de Aldo Mariate y el colega, el periodista y especializado sobre todo en economía. Bueno, pues sumamente interesante y se impone efectivamente un examen, un análisis de los acuerdos comerciales del Perú, que conlleva a varias cosas, ¿no es cierto?, a varios debates. Precisamente hemos estado antes con la ministra de Industria y Comercio de Costa Rica. Se ha realizado también una CADE de alta significación en donde se han abordado los temas de cómo visualizamos el desarrollo. Y no hay duda de que en efecto se ha dado un gran salto en todos estos tratados de libre comercio, pero al mismo tiempo todo eso nos plantea también no solamente un marco organizativo que todavía el Perú tiene que plantear, sino además también una lógica de hacia dónde queremos dirigir y desarrollar estos tratados de libre comercio. ¿Cuál es el balance hasta el momento? Algunos son solamente tratados firmados, pero que todavía no están en pleno desarrollo. A ver, ¿cuál es la evolución hasta el momento de esta proliferación, esta multiplicación de que desde hace 10 años ha avanzado el Perú en materia de libre comercio? Raúl, lo importante aquí, como bien dices, es que tenemos 18 entre tratados de libre comercio y acuerdos multilaterales, que algunos han quedado únicamente en la suscripción de estos y que pocos se conocen. Entonces, lo que trata este libro es hacer un compendio de cada uno de estos tratados de libre comercio, recopilar toda la información y poder hacer un análisis de cuáles son los beneficios, que toda la población, que no solo los grandes exportadores lo puedan conocer, sino sobre todo también los pequeños productores y se puedan beneficiar de ellos. Entonces, que puedan saber que pueden exportar a Corea, están muy interesados y deficitarios del café, y están demandando mucho café peruano. De la misma manera, a Japón es Sachainchi, por darte algunos ejemplos. Entonces, es importante que se conozca qué es lo que se puede hacer con cada uno de estos tratados de libre comercio, que es también, aquí está muy interesante el análisis, cómo sigue avanzando la balanza comercial en todos estos años, y de hecho ha habido un beneficio porque hay la creación de más de 20.000 nuevas pequeñas empresas que se han generado como consecuencia de estos tratados de libre comercio. Y lo más interesante es dar a conocer cada uno de estos detalles y también, por ejemplo, tener en cuenta que a pesar de las diferentes posiciones políticas que pueden haber por cada partido político, por cada camiseta, vemos que a la hora de lo que es una política comercial, todos están alineados en el mismo sentido. Puede ser que sus planes de gobierno, algunos han puesto en el papel un tema distinto, como el presidente Ollanta, por ejemplo, que él en su plan de gobierno ponía someter a consulta popular el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cosa que gracias a Dios no sucedió, y más bien todos han mantenido una política similar. Entonces también este libro recoge algunos análisis, qué es lo que falta hacer, superar algunas barreras burocráticas, eliminar ciertos problemas que vemos de ventanilla única que no están funcionando con la operatividad que queremos, también potenciar las oficinas comerciales, quisimos que pasen de Ministerio de Relaciones Exteriores a Comercio Exterior y que ya están empezando a funcionar y tener operatividad en los países que más demandan nuestros productos. Y también hay artículos muy interesantes de todos los exministros de diferentes gobiernos, desde Eduardo Ferreiros, Enrique Cornejo, Silva Martinot, la misma Magali Silva, todos han participado, Patricia Taullet también ha participado con sus comentarios e ilustraciones para ver qué es lo que también tenemos como tarea pendiente para hacer. ¿Cuáles serían los elementos de esta tarea pendiente? Básicamente mi tarea
en primer lugar, es que se conozca, masificar el uso y el conocimiento de los tratados de libre comercio, hacer un puente entre los productores y el mundo exterior. Porque de lo contrario vamos a tener 18 tratados de libre comercio muy bonitos, pero tan solo se utilizará de repente el de China, o de repente más bien serán los países... O lo usarán muy poco, o sea, muy pocos. Muy pocos, las grandes empresas que tienen la posibilidad de llegar a todo ese conocimiento, ¿no? Ese es el nivel de exportación. Pero también es importante hacer una evaluación del nivel de importaciones. ¿Qué es lo que estamos importando? ¿A quiénes estamos comprando? Que ahí entonces surge la percepción y la comprobación, pues, de que en efecto todavía seguimos siendo dispensadores de materia prima. Así es. Y necesitamos cambiar la naturaleza de nuestras importaciones. Sin embargo, por ejemplo, tienes la preocupación, importación, nivel de exportación-importación de China, ¿no? En los años del 2009 al 2011 se ha ido nivelando el nivel de exportaciones e importaciones. Estamos, es cierto, importando muchísimas materias primas, pero también estamos exportando, y no solo materia prima, sino también lo que son llamados los productos no tradicionales. Entonces vemos que tenemos una balanza comercial con un saldo diferencial de 46% millones de dólares nada más. Entonces eso tiene que ir avanzando, algo que nosotros creeríamos que era impensable, que a China no exportábamos nada y que todo era importación nada más. Y ese es el temor, sobre todo en el área de los textiles, ¿no? Siempre estamos, a propósito, además de la crisis que todavía siguen sobre Europa y los Estados Unidos, China está orientando su mirada hacia Latinoamérica en general, y por eso es uno de sus socios y tiene un tratado comercial con ellos también. ¿Existe el temor? ¿Es fundado ese temor? Es fundado, y por eso yo creo que sí, definitivamente es fundado ese temor, y por eso ya el daño no vendría por el Tratado de Libre Comercio, sino más bien lo que tienen que trabajar acá es Indecopi con una tarea de fiscalizar si se está cumpliendo o no con estos productos que no deben de ser más bien subvaluados, ¿no? O estar Esa es la pelea. Esa es la pelea, y ahí ya tiene que venir una tarea de fiscalización. No es el problema en los tratados de libre comercio, ni su aplicación, ni la importación de estos productos, sino ver si verdaderamente estos están viniendo con un precio menor del que deberían tener, ¿no? Eso básicamente, pero también saber cuáles son los principales productos que se exportan a China, como el café, el hierro, hilados de pelo fino, mira, hasta tabaco, azúcar. Entonces son deficitarios de muchos productos que nosotros no pensaríamos, y solo pensaríamos que de repente la harina de pescado, y no, hay mucho más. De acuerdo con esta evaluación, entonces, Luciana, tú dirías que ¿a qué porcentaje se están aprovechando los tratados de libre comercio? ¿10%, 20%, la mitad de su potencial? ¿Más o menos tienes una idea? En un mínimo por ciento. En un mínimo por ciento. Mínimo por ciento, y únicamente las grandes empresas son las que se benefician, y de hecho ellos acopian, mejor dicho, a los pequeños productores. Pero es importante también que el pequeño productor se beneficie, la pequeña familia se beneficie para salir de la pobreza y generar riqueza. Entonces es ahí donde tenemos que ir. Su propio camino, ¿no? Así es. Infraestructura carretera, pues infraestructura comercial. Así es. Hay todo un proceso, justo hemos estado con el viceministro del sector, que pretenden impulsar las pymes y las MIPES, y yo recuerdo, por ejemplo, cuando se implementó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue tan complejo, tan difícil, que generó tanto pleito. Incluso cada vez más personas que viven de la agricultura viven también de la artesanía, pero no hay ninguna información, ni una sola, sobre cómo puedes hacer para que ese producto tan bonito llegue a una tienda en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que están además exonerados, porque básicamente de todo. De todo. Y eso es lo que queremos hacer con este libro. Este libro es único, es muy sencillo, es muy claro, muy fácil, muy práctico, es una guía básicamente, y lo que queremos, y básicamente lo que se quiere hacer es que los pequeños productores, y esa va a ser mi tarea, yo voy a hacer con todo el entusiasmo, con toda mi energía, con todo mi esfuerzo, ese puente para trabajar y ayudar a que esta información llegue a todos los rincones del país, asociándome con pues a las embajadas, las universidades, los institutos, para que esta información pueda llegar de manera completa y concreta a toda la población.
Bueno, pues felicitaciones, Luciana, y que todo siga adelante. Vamos a ver la presentación de hoy día. Muchísimas gracias, los espero hoy día a las 7 de la noche en la Cámara de Comercio de Lima, va a estar muy interesante y además también vamos a escuchar las reflexiones del expresidente Alan García Pérez. Muy bien. Muchas gracias. 9:34 de la mañana, una pausa y vamos a estar luego con Francisco Rosa, presidente del IPD. Balance de los Juegos Olímpicos.